El Ayuntamiento trabaja ya en la ampliación del programa de asistencia digital a la tercera edad, que actualmente está en fase de prueba y atiende a 20 fungiroleños. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa Ana Mula tras una reunión telemática celebrada con los usuarios del servicio de teleasistencia. Estamos aprendiendo muchísimo con ellos y para ellos qué cosas le podemos ofrecer, cómo se lo podemos ofrecer y de qué forma es más fácil para ellos. De hecho, este proyecto en principio parece que se va a transformar en otra cosa mucho más fácil para ellos, más asequible, en la que vamos a trabajar en los próximos meses. Muy buenas noches. Antes de hablar con los mayores de teleasistencia, la alcaldesa visitó el curso de salvamento y socorrismo del programa Empleanet. Tras completar el apartado de los primeros auxilios, sus 12 alumnos aprenden ahora materias específicas como técnicas de agarre y extracción o conocimiento del lugar de trabajo. Está súper bien, me gusta mucho porque me gusta ayudar a los demás y de momento muy bien. Es al fin y al cabo un buen trabajo que podemos ayudar bastante y podemos medianamente salvar vidas, como se diría. La alcaldesa Ana Mula ha mantenido un encuentro con los usuarios del proyecto Asistencia Digital a la Tercera Edad, una iniciativa novedosa que está en fase de pruebas y en la que participan 20 mayores. De momento, la regidora ha anunciado que ya se trabaja en mejorar el servicio para hacerlo más fácil de utilizar y que pueda llegar a más personas. Reciben de forma cotidiana noticias e información de interés, recordatorios sobre toma de medicinas o pautas para el ejercicio físico y actividades que les mantienen en forma. Y una vez al mes, además, mantienen un encuentro con la alcaldesa. Son los integrantes del proyecto Asistencia Digital a la Tercera Edad, en el que participan usuarios de la Concejalía de Bienestar Social y Familias del Ayuntamiento. Hoy hemos tenido una nueva reunión, en primer lugar, con todos los mayores que nos están sirviendo de conejillos de India en este proyecto completamente novedoso y pionero en España, un proyecto de alguna manera de teleasistencia, pero a través de una tablet en la que ellos pueden consultar la música que quieran, consultar el tiempo, las actividades, pueden practicar juegos, pueden hablar entre ellos. En definitiva, un proyecto que hemos puesto en marcha porque queríamos de alguna manera conocer cuáles son las inquietudes de nuestros mayores, dónde se mueven ellos con más soltura, qué es lo que le piden ellos a su ayuntamiento, y este proyecto pues nos está enseñando cuál es el camino a seguir, ¿no? Porque es un proyecto, como digo, pionero, pero es sobre todo experimental. Y una vez al mes pues tengo contacto con todos ellos, pues un poco también para saber qué tal va este proyecto, qué les parece, en qué podemos mejorar, qué cosas necesitan, y yo creo que está siendo un proyecto enriquecedor en el sentido de que estamos aprendiendo muchísimo con ellos y para ellos qué cosas le podemos ofrecer, cómo se lo podemos ofrecer y de qué forma es más fácil para ellos. En ese sentido, la alcaldesa ha anunciado que ya se estudia la ampliación del servicio para que pueda llegar a más usuarios y de forma más ágil. Este proyecto, en principio, parece que se va a transformar en otra cosa mucho más fácil para ellos, más asequible, en la que vamos a trabajar en los próximos meses para que sea algo que realmente podamos llegar a muchísima más gente, muchísimos más mayores, con un menor coste y de una forma más intensa, con muchísimas más posibilidades y con un servicio extraordinario de atención a nuestros mayores. La verdad que hoy hemos trabajado en ese, aparte de contactar con todos nuestros mayores, recibir sus sensaciones, sus comentarios, sus críticas, por supuesto, sus dudas. Todo ha sido muy interesante, ese nuevo contacto, pero después hemos continuado trabajando en ese nuevo proyecto piloto que espero que podamos presentar pronto y que pueda ser una realidad muy pronto también en Fuengirola, y que nos permita llegar a los hogares de todos esos mayores que viven solos, pero también de los que no viven solos y quieren de alguna manera estar en contacto directo con su ayuntamiento y con todas las actividades que desarrollamos desde el ayuntamiento.
De momento son 20 los mayores que participan en esta experiencia piloto que se desarrolla de la mano de la empresa Juma, que a su vez trabaja en colaboración con Google y Lenovo como proveedores de los dispositivos. Esa aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la vida cotidiana de los vecinos forma parte del carácter Smart City de Fuengirola. Son muchos los mayores que participan en las actividades ofertadas para ellos por el Ayuntamiento, también en época de pandemia. Es el caso del taller de manualidades que hoy precisamente ha retomado sus clases en el Hogar Social de Puebla Lucía. Allí practican diferentes técnicas y comparten su tiempo con personas con sus mismas inquietudes. Esta sala del Hogar Social de Puebla Lucía se convierte todos los miércoles en un estudio creativo donde da rienda suelta a la imaginación. Son muchos los alumnos que llevan años aprendiendo todo tipo de técnicas gracias a su monitora Teresa Pérez. En estas clases se mantienen todos los protocolos preventivos anti-COVID y así sus participantes llegan a aprender con toda confianza. Yo llego, les coloco para que ellas no tengan mucho movimiento en la zona del taller, yo les tengo preparado ya el agua para limpiar los pinceles y su tapaderita para las pinturas. Los pinceles no, porque lo traen ellos, y las pinturas, pues como veis, la tengo también todo preparado. Eso se trata para que haya el menor movimiento en el taller. Los secadores, en este caso, como Isabel lo está usando ella sola, no, pero si no, si hubiera dos personas que usan el secador, yo entre medias voy y limpio el secador con el limpiador. Durante estos últimos meses, las clases del taller de manualidades del área de tercera edad del Ayuntamiento se convierten en un aliciente para desconectar de la pandemia. Yo lo paso bien porque aquí estamos entretenidas, yo estoy aprendiendo ahora porque he empezado este año y entonces estoy aprendiendo cosas que no sabía. A mí me viene estupendo de venir. Porque por lo menos salimos de la rutina diaria de estar encerrados en casa y tenemos la cosa de que al llegar aquí pues podemos hablar, podemos discutir cosas importantes, no de pelea. Y muy bien, todo estupendo. Sí, yo me relajo bastante porque, en mi casa tengo bastante estrés y deseando de venir porque las 2 horitas que estoy aquí pues me relajo mucho. Yo vengo aquí muy contenta, a mí no me da miedo de pandemia ni me da miedo de nada. A mí solamente me da miedo de lo que me vaya a mandar el Señor, porque estoy a alto riesgo, no tenía que salir de mi casa. Pero a mí me da igual, yo me vengo a mis manualidades porque tengo una profesora que es sapo. En este taller del área de tercera edad, además de desarrollar diferentes técnicas, también comparten su tiempo con otras personas con sus mismas inquietudes y se convierte en un aliciente para salir de casa de forma segura. Quiero creer que es un rayito de luz en estos tiempos un poco o mucho oscuros, y que tenemos la suerte de vivir en Andalucía y que podemos estar con todo abierto, mantener las distancias. Lógicamente, si viviéramos en Finlandia, pues no podríamos hacerlo. Pero vaya, tenemos la suerte de que vivimos en Andalucía y en Fuengirola. De forma que esa luz, además, mantiene la ilusión y las ganas de seguir aprendiendo, tal y como nos explica su profesora Teresa Pérez. Cada día, tengo la capacidad, porque por supuesto la formación sigue siendo continua, pero la ilusión no la he perdido. Para mí llevo a cabo el ejemplo que me ponía mi padre, que me decía que cada día había que ir a trabajar con la misma ilusión, como si fuera el primero y el último día. En total son más de 80 los alumnos fuengiroleños que participan en este taller. Y aunque cada clase esté dividida en 10 personas para mantener la distancia social anti-COVID, eso no impide que, al mismo tiempo, se mantengan también las ganas de aprender y crear. 12 desempleados fuengiroleños se forman en el curso de salvamento y socorrismo organizado por el Ayuntamiento a través del programa Empleanet. Una vez concluido el apartado de los primeros auxilios, aprenden ahora materias específicas como técnicas de agarre o extracción y también conocimiento del lugar de trabajo. El curso está dirigido a desempleados de larga duración que pertenezcan a colectivos vulnerables y se enmarca en el proyecto Empleanet 2019-2021. Este programa formativo cuenta con una dotación económica de casi 3 millones de euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento y el Fondo Social Europeo. Ahora mismo, en la etapa que estamos viviendo, es importante que las personas que tienen posibilidades, porque no estén trabajando, porque su situación familiar se lo permita, y no me refiero económicamente, sino a complicaciones o a compromisos familiares, que aprovechen para formarse, para aumentar su currículum, para aprender cosas que a lo mejor en circunstancias normales no tendrían tiempo para formarse.
Las clases de socorrismo en instalaciones acuáticas comenzaron el mes pasado y los 12 alumnos han dado ya la parte de primeros auxilios adaptada a la realidad condicionada por el coronavirus, de la mano de Juan Martín Romo. Antonio Cabo toma ahora el relevo como docente. Le voy a enseñar pues todo lo que es relacionado con el socorrismo en instalaciones acuáticas, no solo en piscinas, también en espacios naturales, a nivel teórico y a nivel práctico, pues combinando a lo largo del día una parte teórica, que será generalmente a primera hora de la mañana, con luego una parte práctica en piscina, la piscina David Meca. La alcaldesa Ana Mula ha podido conocer de boca de los alumnos sus impresiones sobre las clases hasta ahora. Pues genial, la verdad, muy contenta, era más o menos lo que yo esperaba y no sé, la verdad me ha sorprendido bastante. Creo que al fin y al cabo un buen trabajo que podemos ayudar bastante y podemos medianamente salvar vidas, como se diría. Está súper bien, me gusta mucho porque me gusta ayudar a los demás y de momento muy bien. Hoy hemos visitado un curso eminentemente joven, ¿no? Son personas muy jóvenes que han decidido formarse para ser socorristas en Fuengirola o en donde quieran serlo, porque una vez que tengan el título, pero es verdad que esa formación en Fuengirola tiene muchísimas posibilidades, porque primero por el servicio de salvamento y socorrismo que presta el ayuntamiento y que siempre se recurre a personal que se esté formando con nosotros o a personal que esté inscrito en la bolsa de empleo, pero también porque todas las comunidades de propietarios que tienen piscinas tienen la obligación legal de contratar socorristas y por tanto tienen muchísimas posibilidades. El curso terminará en los primeros días de julio, a punto para la temporada alta. De las 540 horas en total, 290 son de formación específica, teórica y práctica, y 50 de formación transversal y complementaria, más 200 horas de prácticas en empresas. Mula ha hecho también una breve visita a las clases de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Son todas personas que han decidido formarse para mejorar su currículum y eso ya solo esa decisión creo que es digna de que sea felicitado por tomar esa decisión. Ya van a aprovechar seguro su tiempo, van a adquirir conocimiento, van a mejorar su currículum y estoy convencida que entre esa formación y la gestión de la bolsa de empleo conseguiremos que tengan un empleo en unas fechas muy recientes. Esperemos que todo vaya mejor y las circunstancias del mercado laboral también cambien. Esta edición del Empleanet tiene previsto desarrollar 26 cursos que beneficiarán a más de 350 fuengiroleños. Ya ha comenzado el periodo de pago voluntario de los impuestos y tasas municipales que en algunos casos, como el IBI, vehículos o basura, tienen un 30% de descuento. Si desea pagarlos de forma presencial en el ayuntamiento, recuerden que deben pedir cita previa y llevar una tarjeta bancaria, ya que por seguridad sanitaria no se admite dinero en efectivo. Ya ha comenzado el periodo voluntario para el pago de impuestos y tasas municipales con un 5% de descuento. Hay 3 formas de hacerlo. Una, acercarse personalmente al ayuntamiento, eso sí, pidiendo cita previa y asegurándose de llevar una tarjeta bancaria, ya que por seguridad sanitaria no se admite dinero en efectivo. Hemos tenido bastante aceptación, hay mucha gente que ya hoy tenía su cita en el Ayuntamiento de Fuengirola y están realizando el pago de sus impuestos. Cualquier duda, cualquier consulta que quieran pedir, no duden en llamar al Ayuntamiento, a la oficina del Departamento de Recaudación, y estamos dispuestos para lo que necesiten. El Ayuntamiento también envía cartas de pago a los domicilios. Quienes se manejen con las nuevas tecnologías no tienen más que tener a mano ese documento y sus propios datos bancarios para abonar los impuestos a través de la web municipal, concretamente la plataforma Univía. Existe una tercera forma cada vez más extendida de cumplir con las obligaciones fiscales. Otro ahorro importante es la domiciliación, que es lo más recomendable. Domiciliando su recibo se ahorran también, aparte del 30%, un 5% más, que es otra ayudita que en estos momentos de crisis pues viene muy bien, y yo animo a los vecinos a que domicilen su recibo y así pues están más tranquilos a la hora de pagar por el tema de las fechas. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, IBI y la conocida como tasa de basura son los gravámenes que ya se pueden abonar en periodo voluntario de pago. Las bibliotecas municipales prestan servicio presencial, aunque también evitan los desplazamientos gracias a su integración en una base de datos llamada Apsis OPAC. Permite comprobar si el libro deseado se encuentra en alguna de las salas, reservarlo o ver si está disponible en otros centros de lectura de la provincia e incluso de la comunidad.
Ir a la biblioteca y elegir un libro es uno de los grandes placeres para cualquier lector, pero a veces las prisas u otras circunstancias hacen que necesitemos ir, digamos, a tiro fijo, o mejor dicho, a libro fijo, y las nuevas tecnologías son una importante ayuda. Apsis OPAC. Busquen esto en Google para acceder a la base de datos de las bibliotecas de Andalucía, en la que lógicamente están integradas las 3 de Fuengirola. Cualquiera que tenga internet puede acceder a ello. Hay una versión para móvil y una versión para ordenador. Y puedes tanto buscar qué cosas hay en cada biblioteca de Andalucía, como ya gestionar cosas personales, renovaciones, reservas. Además, ya los más recientes van con portadas y con un pequeño resumen, lo cual te beneficia a la hora de decidirte por un libro o por otro. No hace falta estar inscrito para usar su principal función, la búsqueda. ¿Cómo hacerla? Si nuestra intención es ver si un libro está disponible en los centros de nuestro municipio, este es el procedimiento. Se elige buscar en el catálogo, concretamente en la provincia de Málaga, y dentro de esta seleccionamos las de Fuengirola. De hecho, podemos incluso especificar cuál de las 3, pensando en la que tengamos más cerca, pero en este caso buscaremos en la red completa de nuestra ciudad. Para el ejemplo, intentaremos localizar el libro Tokyo Blues de Haruki Murakami. Hay 2 ejemplares, uno en la Lope de Vega y otro en la Francisco de Quevedo. Y además comprobamos que ambos están disponibles. Otro ejemplo, queremos el último libro de Carlos del Amor, pero no nos acordamos del título. Buscamos en el campo de autor y como en cada ficha vienen todos los datos de la obra, podemos saber que el que queremos leer es Emocionarte. Hay un ejemplar en la Biblioteca Central, la Miguel de Cervantes, pero el sistema nos dice que está prestado hasta el día 20 de abril. Podemos acudir a la sala de lectura y reservarlo o hacerlo telefónicamente. Y otra opción, pedir a los bibliotecarios que nos den de alta en el sistema y con nuestro carnet y nuestra contraseña podemos realizar dicha reserva a golpe de ratón. El Apsis OPAC tiene más ventajas. Si necesitamos un libro poco común que no está disponible en Fuengirola, es posible saber si se encuentra en otras bibliotecas. Para eso haremos otra búsqueda, en este caso en nuestra provincia. Título elegido, Voces de la Mística, de Javier Melloni. Nos salen algunas fichas y abriéndolas encontramos que está disponible en la Biblioteca Provincial de Málaga. En otras circunstancias podríamos solicitar un préstamo interbibliotecario y recogerlo en alguna de las salas de Fuengirola. Con la COVID, el servicio ha quedado suspendido, con lo que ya es una cuestión de evaluar cuánto necesitamos consultar la obra para ver si nos desplazamos o no. Y hasta aquí una breve presentación de este servicio. Si tienen dudas o curiosidad por profundizar, pueden pedir más información con una visita a la biblioteca, que además les puede ahorrar luego muchos viajes. Biopar ha firmado un acuerdo con el Corte Inglés para promover la reducción de los residuos. De esta forma, los grandes almacenes entregan al parque zoológico los restos de fruta y verdura de sus centros en la provincia para la alimentación de los animales. Puede que ya no sean aptos para su venta al público, pero estas frutas y verduras sirven perfectamente para los habitantes de Biopark. El zoológico acaba de suscribir un convenio de colaboración con el Corte Inglés para que les cedan sus mermas de productos vegetales aprovechables para la alimentación de los animales. Con el propósito de promover las políticas de residuos cero. El objetivo principal y en la práctica consiste en darle una segunda vida a los alimentos, concretamente frutas y verduras que no se pueden vender en sus supermercados e hipermercados. Y aquí le daríamos una segunda oportunidad, aprovechando esos alimentos que están en buen estado, para alimentar y hacer actividades de enriquecimiento con los animales que viven en Biopar Fuengirola. Cada día el equipo de zoología prepara más de 130 kilos en dietas entre carnes, pescados, piensos, frutas, verduras o insectos y caldos, adaptadas a cada especie y a cada individuo. Para el Corte Inglés supone dar una segunda oportunidad a productos alimentarios que no cumplen los parámetros necesarios para la venta al público. La mayoría de los animales que viven en Biopar Fuengirola incluyen algún tipo de producto de la huerta en su dieta. Tenemos potamoqueros, lemures, las 4 especies que tenemos en Biopar Fuengirola, las sitatungas, tenemos también los orangutanes, gorilas, chimpancés, sobre todo mamíferos, porque después, por ejemplo, reptiles tienen una alimentación más de insectos y carne, como es el caso del dragón de Komodo, pero sobre todo este acuerdo va a beneficiar o va a intervenir o va a enriquecer las dietas de los mamíferos. Eco, el joven macho de gorila de costa, es uno de los que se beneficia de este acuerdo. En nuestras cocinas de los animales van a tener acceso con más frecuencia a frutas y verduras menos habituales, como pueden ser chirimoyas, por ejemplo, que es un artículo que no podemos adquirir de forma frecuente, pues va a ser mucho más frecuente con este tipo de colaboraciones. Y sí, ya han recibido ciertas frutas y verduras
que las consideran son como auténticos juguetes para los gorilas. Así, una vez a la semana, personal de ambos centros se coordina para la entrega de las mermas y el equipo de Biopark valorará las piezas que formarán parte de las dietas y de los enriquecimientos ambientales de los animales. Esta colaboración, que alarga el ciclo de vida de los alimentos y reduce los residuos, está enmarcada dentro de las prácticas de residuos cero, concepto con el que personas y organizaciones promueven estilos de vida sostenibles para favorecer la conservación ambiental. Jornada negra para la provincia. Hoy han sido notificados 18 fallecimientos por COVID. Desde el 2 de marzo no se había registrado una cifra de muertes tan alta como la de este miércoles. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Una jornada negra en cuanto a fallecimientos, bueno, y en la que sobre todo se ha hablado mucho de una vacuna. Sí, de AstraZeneca, es obvio. Sigue en la mente de todo y en cualquier caso hay que atenerse a lo último que ha anunciado la Agencia del Medicamento Europeo, que es una agencia absolutamente independiente que tiene una trayectoria importante, y lo que ha venido a decir es que admite la posible relación entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos, pero asegura que se trata de efectos secundarios. Algunos trombos especialmente raros. Raros, y que dice que pueden ser o tratarse de efectos secundarios muy raros. En cualquier caso, el siguiente titular que ofrece la Agencia del Medicamento Europeo es que consideran que el balance de la vacuna sigue siendo muy positivo y que anima a seguir poniéndosela porque salva vidas. Esa es un poco la... Bueno, animará a las naciones, ¿no? A a que se continúe con la vacunación y a que Lo único que puede ocurrir cuando estamos editando y terminando este informativo es que los países europeos decidan acotar edades de población, incluso distinguirlo por sexos, porque parece que esos trombos extraños o raros afectan muchísimo más a mujeres que a hombres y de una determinada edad. En cualquier caso, en el Reino Unido escuchaba, viniendo para acá, a un experto, a un científico, hablar de que de 19 millones de vacunas de AstraZeneca que se han puesto en el Reino Unido, hay 30 casos sospechosos tan solo, y no todos relacionados con ese caso tan extremadamente raro, y que en esa misma isla, en el Reino Unido, hace muy poco, en el mes de enero, el mes de febrero, iba a 900 fallecidos diarios prácticamente, y en el día de ayer fueron 20. Bueno, es decir, salva vidas. Es obvio que los beneficios son muchísimo mayores a los perjuicios, pero es verdad que, como decíamos también en otros informativos, al final acaba siendo un poco una lotería. Es decir, se dan esos casos, se dan en muy pequeña cantidad, obviamente, pero claro, a quien le toca... Es obvio. Si es que yo creo que es obvio. Y es lógico también que la gente vaya con ese temor, ¿no? También. Yo creo que lo que todo el mundo necesita, y lo hemos comentado en numerosísimas ocasiones, certitud, o por lo menos y sobre todo tranquilidad. Lo único que se está ofreciendo continuamente desde hace ya un mes con respecto a la vacuna de AstraZeneca es un efecto sobredimensionado de ansiedad en aquellos que se la tienen que poner y de enorme preocupación en aquellos que ya se la han puesto. Bueno, claro, hay muchísimas personas en este país, por ejemplo, con la primera dosis puesta. Pues, imagínate que mañana dejaran de inocularla. Es que estamos hablando que en España, o sea, el dato lo acabo de recoger, que es el último que hay ayer, en España se han recibido ya 3.222.000 vacunas de AstraZeneca, más de 3 millones. Y se han puesto algo así como casi 2 millones de vacunas de AstraZeneca. 2 millones de vacunas de AstraZeneca. Hay 2 millones de españoles con vacunas de AstraZeneca. Digo por qué 2 millones, porque con pauta completada, como sabes que está muy espaciado de la primera dosis a la segunda, con pauta completada en el conjunto de España, solo hay 73 personas con AstraZeneca. Por tanto, actualmente hay 2 millones de españoles con la vacuna puesta en su primera dosis. Y si en esa primera dosis no te ha hecho efectos importantes graves, ¿se supone que en la segunda tiene que ser lo mismo? No lo sé, yo no me atrevería tampoco a decirlo, porque si la EMA, que es el organismo que regula el medicamento, y el FROC, que es el que regula las posibles adversidades que pueda presentar cualquier tipo de medicamento, no se ha pronunciado, sería una temeridad que lo hiciéramos nosotros. Lo digo porque la primera dosis ya de alguna forma tienes un porcentaje de inmunidad, por lo tanto la segunda dosis no debería ser tan... Por la experiencia del Reino Unido o por la experiencia de otros países, ¿no? Parece que las reacciones adversas o los efectos secundarios leves, moderados, se están produciendo en la primera dosis y no tanto en la segunda. Con respecto a la de Pfizer, lo digo por tranquilizar a todos esos que ya tienen inoculada la primera
dosis de AstraZeneca, claro. Es que quien la tiene inoculada, quien tiene que darle, como digo, esa seguridad, esa tranquilidad, y creo que ha vuelto a ofrecerla en el día de hoy, es la Agencia del Medicamento. Porque si no hubiese seguridad con respecto a la profilaxis, si no hubiese seguridad con respecto a la inoculación, habría dicho la Agencia del Medicamento Europeo que no se pusiese. O hablaría de restricciones. Yo siempre digo que cuando uno coge un prospecto de cualquier medicamento, entre los efectos secundarios raros o muy raros, que pueden afectar a lo mejor a 1 de cada millón, si no los leemos no nos ponemos ningún medicamento. Claro, bueno, la diferencia aquí es que un medicamento concreto que a ti te recetan, no se lo van a tomar de forma simultánea otros 30 millones de personas en el mundo o 40 millones de personas en el mundo. Bueno, en cualquier caso, la novedad en cuanto a la Agencia Europea del Medicamento, este comunicado, es que sí reconoce que hay casos en los que sí... Claro, el titular es ese, admite la posible relación, ni siquiera la asegura, pero sí admite la posible relación entre la vacuna y los trombos, pero asegura que se trata de efectos secundarios muy, muy raros. De todas maneras, por lo que yo he podido testar en la calle con personas con las que he hablado, que ya tienen la vacuna o se van a vacunar próximamente con esta vacuna, se lo toman con mucho sentido del humor, todo se ha dicho, y se hace chiste, me refiero, que no palpo temor real, sino más bien se lo toman con sentido del humor. Bueno, yo creo que lo que no está mal, ¿no?, en estos casos. Lo que sí produce ansiedad, y hoy lo decía el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, lo que sí produce ansiedad es que una comunidad autónoma suspenda cautelarmente una vacunación con cientos de personas citadas en un pabellón y que dice que una alarma innecesaria, claro, que el estrés que causa y sobre todo la angustia que se genera en la gente está siendo desorbitada. Y apostaba por seguir vacunando, entre tanto una autoridad como la EMA no dijese lo contrario, que no lo ha dicho, al revés, anima a los países a que se siga vacunando. Cosa distinta es que la reunión que se estará produciendo a esta hora en el que estamos terminando de grabar este informativo, de los responsables de sanidad, de los miembros de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, sí puedan acotar. Yo escuchaba a un experto, ya te digo, escuchaba a un experto esta tarde de forma muy, muy concienzuda y sosegada, que él apuesta, no sé si será finalmente lo que ocurra, pero sí apostaba porque probablemente decidan no inocular AstraZeneca a mujeres por debajo de 55 años, 55-50 años. Porque es donde esos trombos muy, muy raros se han manifestado o con mayor profusión se han manifestado. Sí, es verdad que cuanto más vacunas vayamos a tener, que ya pronto, en poco más de una semana, tenemos la de Janssen, que es solo es una vacuna, una dosis. Pero ninguna vacuna está exenta de efectos secundarios. Sí, me refiero que eso es a lo que iba. No dependeremos tanto de una sola vacuna como en este caso AstraZeneca. Habrá una batería. Exacto, podremos, digamos, arrinconar un poco más esa vacuna sin dejar de usarla y usar más otras. Perfecto, claro. Pero con respecto a ese tema, habría que también aclarar a la gente que la panacea no va a estar en que haya mucha variedad de vacunas. Estará en que haya mucha cantidad de dosis de vacunas. Claro. Porque el problema no está en que ahora llegue en junio la vacuna francesa, por ejemplo, si se aprueba. Habrá que ver si hay cantidad suficiente de vacuna y si la efectividad de la vacuna es suficientemente alta. Obviamente ahora habrá al menos 4 vacunas. La previsión del gobierno es llegar a septiembre, a primeros de septiembre, con el 70%. Si hay un tipo de adversidad como esta, y por ejemplo hay que reubicar vacunas, en este caso si AstraZeneca deja de limitarse a un cupo de población femenino y de una edad determinada, no pasaría gran cosa, porque ese sobrante de vacunas que iba destinado a ese cupo de población se destina a otro y es un trasvase, son vasos comunicantes. No creo que hubiese mucha dificultad. El problema es dejar de inocular 7 millones de vacunas o 8 millones de vacunas, que son las que tendrían que llegar de AstraZeneca, por ejemplo. Es que son 4 millones de personas menos o 5 millones de personas menos vacunadas de aquí a septiembre. Estamos hablando de un porcentaje de población muy elevado. E insisto, el posicionamiento tiene que ser científico, tiene que ser estricto, tiene que ofrecer la mayor certitud posible. Y por favor, que no nos mareen. Si es que yo creo que lo que la gente quiere es que no nos mareen, que no haya... Mira, es que en Europa está pasando un poco lo que ocurre en España con las autonomías, con las decisiones de las comunidades autónomas. Si es una Unión Europea, tiene que ir unida en la decisión. Discutan lo que discutan y debatan lo que debatan, pero Alemania aplica un criterio. Solo pone AstraZeneca a mayores de 65 años. España, Francia, Italia aplica otro distinto.
En el caso de España se suministra AstraZeneca justo al contrario de Alemania, a los menores de 65 años. El Reino Unido ahora va a decidir que no se ponga AstraZeneca a los menores de 30, pero sí por encima de 30 y sin edad límite. ¿Dónde está, que es lo que yo vengo a decir? Por eso se crea tanta inseguridad y tanto temor, o por lo menos tanto repelús en la gente. ¿Cuál es el criterio correcto? ¿Cuál es la decisión médica científica adecuada? Deben de reunirse y deben de acordarlo. Yo creo que tendría que haber, para seguridad de todo el mundo, un único criterio imperante y que sea el que se aplique en todos los Estados miembros. Complicado parece, de todas Es maneras. que es complicado. Es complicado. Pero bueno, como dices, hoy se están reuniendo pero ¿cuál es la los versión ministros buena? de, Pero claro, ¿cuál es la versión buena? de Sanidad ¿Alemana? y a ver si llegan a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero entiende la pregunta que puede hacerse alguien que se va a vacunar o que ya se ha vacunado. ¿Cuál es la parte buena? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿La más adecuada? ¿La alemana? ¿La británica? ¿La española? ¿La italiana? ¿La francesa? A lo mejor todas. ¿O todas? A lo mejor no tenía que haber ningún tipo de restricción, dado lo que estamos viendo en el resto de Hoy Europa. se están reuniendo, ojalá que salga algo concreto de esa reunión. El resto, las vacunas se están poniendo. Hoy en Andalucía se han puesto, ayer en Andalucía se pusieron 61.311 vacunas, ¿eh? Y el ritmo tiene que ser ese, incluyendo por supuesto la de AstraZeneca, de aquí al domingo. Se va a vacunar sábado y domingo porque en Andalucía hay ahora mismo un estocaje de vacunas de 389.000. Sabes que Andalucía siempre guarda un porcentaje para posibles eventualidades que se producen, pero se han recibido, en esta semana o se van a recibir, porque quedan las de Moderna, que llegarán entre el viernes y el lunes, 368.000 vacunas. Si observamos el dato de hoy, ayer estábamos en 1.036.000 andaluces con al menos una dosis inoculada y hoy ya estamos rozando casi el 1.100.000. Son 61.311 personas más que ayer. No se nota tanto en la pauta completada. ¿Por qué no se nota tanto? Porque lo que se está inoculando en pauta completada es a las personas que cumplen el ciclo de 21 días o de 28 en función si le han puesto la vacuna de Pfizer o la de Moderna. En el caso de la de AstraZeneca, que como digo ya es un número estimable de andaluces que la tienen puesta, ahora te diré la cifra exacta, tienen que esperar casi 3 meses. Por ejemplo, a los profes que les pusieron la vacuna en torno al Día de Andalucía, en torno al 28 de febrero, no les pondrán la segunda hasta finales de mayo, hasta el 28 de mayo aproximadamente. Por eso se nota mucho menos la pauta completada. Actualmente estamos ya rozando el 13% de la población andaluza, al menos con una dosis inoculada, y el 6,26% de la población de Andalucía tiene la pauta completada. La parte positiva que a mí me gustaría hoy citar: estamos poniendo durante estos 2 días un crawl en la tele anunciando los teléfonos a los que los mayores pueden dirigirse. Bueno, de ayer a hoy ha habido una variación interesante en la puesta de vacunas en mayores de 80 años. Actualmente Andalucía sigue encabezando ese ranking de forma muy destacada y quiero ser preciso porque es importante contarlo. Estamos hablando del 96% ya. 96% de la población mayor de 80 años, 96,2% de la población mayor de 80 años en Andalucía está ya con al menos una dosis puesta. Queda el 3,8%. Estamos hablando de que si ayer decíamos que había unos 18.000 mayores de 80 años, hoy son 13.000, poco más de 13.000. Es decir, 5.000 de ellos ya han recibido la vacuna en la jornada de ayer. Queda muy poco para que ese cupo de edad esté completamente, por lo menos con una dosis puesta. Una buena noticia, desde luego. Por lo menos con una dosis puesta. Y por cierto, muy por delante del resto de las comunidades autónomas, no siendo la comunidad autónoma que mayor población porcentualmente tiene por encima de los 80 años. Que en eso también ha habido cierta polémica en el reparto de las vacunas. Sabes que hemos insistido en que si el reparto es poblacional, a Andalucía le corresponden aproximadamente el 17,9%, 17,8, 17,9% de las vacunas totales. Lo que está haciendo el Gobierno y la explicación que se ha ofrecido, que puede ser también evidentemente coherente, si luego hay una corrección en los próximos meses, es distribución de vacunas por grupos diana. Cuando hablan de grupos diana es: si Asturias tiene un porcentaje de población mayor de 80 años que la que tiene Andalucía, ha dirigido, digamos, más vacunas en principio a Asturias para ese cupo de edad. Pero eso, con el paso de los meses, si eso es así, tiene que corregirse, porque llegará el momento de vacunar a los que tengan menos de 50 años y ahí la población andaluza es inmensamente mayoritaria con respecto a otras comunidades. He puesto un ejemplo que yo no sé si es válido en este caso, porque Asturias obviamente tiene que tener
población menor, o sea, de 80 años o de más de 80 años menor que la de Andalucía a la fuerza. No, no te digo en cantidad. Sí, me dices en porcentaje. Te digo en porcentaje poblacional. Aún así, si tenemos mucho más mayores de 80 años que Asturias, deberíamos recibir muchísimo más. Sí, pero pero ese es un poco el argumento, ¿no? Que es un argumento que además luego la Junta en cierta medida utiliza, porque en Málaga, por ejemplo, están vacunados con pauta completada el 5 y poco %, mientras que en provincias donde hay muchos más mayores, residencias, o puede haber mucho más, digamos, personal esencial, como Córdoba, está por encima del 8% con pauta completada. Es decir, eso en 2 meses tiene que quedar perfectamente equilibrado. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, esa es la situación y es la que estamos viviendo. Vamos, Antonio, y sobre todo, las... hablar de que el ritmo de vacunas en Andalucía se va a incrementar de forma muy llamativa en estas próximas jornadas, en el entorno de lo que ya se hizo ayer. En más o menos unas 60.000 personas diarias vacunadas, ¿eh? Eso no se había visto hasta ahora. Estamos hablando de 360.000 vacunas en una semana para poner. Vamos con los datos. Benalmádena, 127,3 por cada 100.000 habitantes, Marbella 126, 110 en Mijas, 91 casos en Manilva, 86,9 en Fuengirola, que empieza a subir porque ha tenido o va a tener malos datos probablemente y ya descontaba muy poco. Todo lo que no sea estar por debajo de 5 casos diarios será, como yo indiqué, incrementar el ratio paulatina y constantemente. 78,6 en Ojén, 76,9 en Estepona, 70,8 casos en Torremolinos, que también va subiendo, 64,5 en Benavís, 14,5 en Casares, no hay ningún caso en Istán, que está a 0, lleva 16 días sin ningún caso, y en Málaga 88,3 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la situación andaluza, estamos hablando de 1.779 personas contagiadas en 24 horas. Crece, ayer fueron 1.003, pero también tenemos que tener en cuenta, como siempre hablamos, el efecto arrastre de un largo puente y los efectos correctivos que se suelen producir los miércoles, jueves. 2.991 personas se han curado o se ha notificado su curación en estas últimas 24 horas y 38 fallecidos en la comunidad. Málaga, 170 casos, 694 curados, 18 fallecidos. A favor de Málaga, de las provincias mejor paradas en el día de hoy, donde menos casos se han producido, comparado con Sevilla. En Sevilla más de 500 en una sola jornada, más de 500 positivos en una sola jornada. Málaga es actualmente la provincia andaluza donde menos positivos se están detectando. No, una gran diferencia entre casos confirmados y curados. Sí, y eso es buena señal, por lo menos en esta semana. Que los datos empeoren a partir de la semana que viene es probable, porque no hay una tendencia única o un aislamiento de una sola provincia. Y luego vamos hacia el mes de mayo, que ya hablaremos de ello, porque a partir del día 9 podríamos hablar de cierta o mucha libertad para todo el mundo si decae el estado de alarma como así se prevé. Estamos hablando de 18 fallecidos en la provincia de Málaga en 24 horas o notificados en las últimas 24 horas. En cuanto a la Costa del Sol, 71 casos positivos, 289 curados, 2 fallecidos. Vamos por municipio, 14 casos en Fuengirola. Esa es la razón por la que hoy hemos subido, porque aunque hubiese un dato relativamente elevado, en torno a 9, hace 14, 15 días, está muy por encima este 14 de esos 9 que se obtuvieron. Ni siquiera somos el municipio de los que más estamos. No, hay 3 municipios por encima nuestra. Hay un dato un poco raro con respecto a días precedentes, que es el de Marbella, tan solo 17 casos, cuando estaba muy por encima de los 30 de forma diaria, 5 casos en Torremolinos, pero un fallecido, en total 35, y otro fallecido en Benalmádena, que ya alcanza la cifra de 64. En Benalmádena ha habido 16 contagios constatados en 24 horas, 15 en Mijas y 4 en Estepona. En cuanto a los casos activos, disminuyen en Andalucía, 90.681, sigue por encima de los 22.300 Sevilla, 15.349 casos en Málaga, 13.498 en Cádiz, 13.407 en Granada, 8.102 en Córdoba, 7.922 en Almería, 5.610 en Jaén y 4.487 en Huelva. En cuanto a la Costa del Sol, 7.487, la gran mayoría están en Marbella, con 2.796 personas con COVID, 1.078 en Estepona, 1.034 en Mijas y 865 en Fuengirola. Si te das cuenta, prácticamente la suma de esas 3 grandes poblaciones igualaría el dato de Marbella. Siempre muy por encima de su población. Sí, muy por encima. Benalmádena 730 casos, 533 en Torremolinos, 226 en Manilva, el resto de los municipios apenas sufre variación. Con respecto a los hospitalizados, sigue creciendo. Estamos hablando de 34 personas más en el conjunto de Andalucía que las que había ayer ingresadas por COVID. Es una subida
pero no de una forma tan brutal como se produjo en la primera y la segunda semana de la denominada como tercera ola. Hay 1.043 personas en planta convencional y la curva verde, que es la que nos indica el número de personas que están en la unidad de cuidados intensivos, va haciendo una pequeña comba. Ya no desciende, vuelve a subir y lo hace de forma progresiva desde que marcara el mínimo en 234 el 27 de marzo. Recordemos que hubo variabilidad y sobre todo una apertura de horarios y sobre todo un relajamiento en las medidas desde el 19 de marzo y siempre las consecuencias de todos los actos que hacemos de manera individual, de manera colectiva, empiezan a manifestarse entre 2 y 3 semanas después. Ha transcurrido pues prácticamente eso. Sí, estamos además a niveles semejantes a los del 16 de marzo. Más o menos, estamos en ese entorno. Entonces había 289 y ahora pacientes en 291. Claro, o sea, el pico mínimo se marcó en las UCIs, como te estoy indicando, en torno al 28 de marzo con 234 personas, pero a partir de ahí todo ha sido crecimiento. Es decir, hemos perdido todos esos días. Hasta y ahora... Siempre insistimos, suele haber una fuerte subida en el número de ingresos hospitalarios que viene a reflejarse en la UCI algunos días después. En cuanto a Fuengirola, indicar que estamos casi rozando los 4.000 casos totales en nuestra ciudad y que hay 865 personas con COVID actualmente. En cuanto a las vacunaciones, oscilaciones siempre entre los países europeos. No los ponemos a todos porque sería una auténtica locura, pero España, que ya estaba en el puesto 25 hasta en el 26, hoy está en el puesto 22 a nivel mundial. Tiene vacunas para 19 de cada 100 habitantes. Es decir, España ya ha hecho acopio y tiene para inocular a 19 de cada 100 habitantes, que es ese 19,29% que aparece. Pero de forma completada, es decir, con pauta completa, tenemos al 6,21% de la población. ¿Quiénes encabezan el ranking? No varía de un día hacia otro. Israel tiene al 100% de su población, Emiratos Árabes Unidos al 87,55%, Chile al 59,13%, pero está en una situación tremenda. Acaba de suspender incluso aplazar sus elecciones legislativas, porque está desbocado. Sería curioso ver cómo países que tienen un alto índice de vacunación, debe haber habido un relajo tremendo, porque sus índices de contagio son muy elevados. Sí, lo hemos comentado, el caso de Chile lo hemos comentado alguna vez. Reino Unido tiene al 54,68% de su población con al menos una dosis, Estados Unidos ya supera el 50%, al igual que Bahrein, Malta se acerca también al 50%, Serbia en el 38,59%, Hungría en el 36,67% y Qatar en el 33,38%, España en el 19,29%. Y con pauta completada, Israel se aproxima ya al 60% de la población, en torno al 22% en Chile, el 8,1% en el Reino Unido, 18,84% en Estados Unidos, 18,59% de Bahrein, el 13,61% en Malta, el 16,47% en Serbia, el 10,41% en Hungría y España está en el 6,21%. ¿Se tiene que haber un acelerón? Sí. Con los datos actuales tenemos que ir evidentemente hacia esa situación que yo marcaba como lógica, que en el caso de Andalucía es pasar del 6% de población vacunada en pauta completa a final de mes, intentar situarnos por lo menos en el entorno del 18-19% de la población. Por último, Antonio, finalmente parece ser que lo de llevar mascarillas mientras estás tumbado en la playa o te estás bañando no va a ser así. Creo que lo comentamos el lunes o incluso la pasada semana, que en los anuncios del gobierno parece que primero los lanza, parece que espera reacciones o a ver por dónde respira el personal, pero al final siempre se produce una rectificación. Llevamos mucho tiempo, más de un año y pico ya hablando de COVID y de medidas del gobierno, que normalmente en este tipo de cuestiones siempre acaba en una solemne y dura rectificación. Hablabas antes de cifras que nos mareaban los gobiernos con las vacunas. Esta es una de esas medidas que no terminan que terminan por marear a la gente con tanta ahora sí, luego no. Ahora te vamos a poner esto, vamos a dar marcha atrás. ¿Cuántas veces ha rectificado el gobierno? Ya no es porque rectifique, ¿Y cuántas sino veces porque ha anunciado medidas, cosas que al final luego... Tú dices globosonda, que se lanzan a ver cómo funciona, la sensación pero en estas cosas yo creo que es muy previsible saber cómo se iba a reaccionar la gente en general, pero bueno, eso ya... Bueno, pues ahora se puede llevar en el campo, siempre que no haya multitudes y tenga distancia de seguridad, se podrá estar tranquilamente en la playa tomando el sol. Si no te mueves del sitio con la mascarilla, sí será obligatoria para pasear, igual que el pasado año. Para acceder a la playa, salir de la playa y pasear por la playa con mascarilla. Y ahora, para hacer deporte, que aquí es donde va a haber también, y se va a introducir de nuevo la picaresca, todo aquel que vaya haciendo deporte parece que no tendrá que llevarla. ¿Qué es hacer deporte?
yo vengo en bicicleta a trabajar. ¿Hago deporte? ¿O si me pongo chándal, si tengo ese concepto deportivo? Unas zapatillas deportivas te vale. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes por dónde voy? Claro, sí, sí, perfectamente. El deporte es muy laxo, es muy relativo, y el deporte no es irte a un gimnasio y machacarte con pesas. El deporte, esa situación ya la hemos vivido. Claro, el deporte es muy amplio. Así que no guarden los chándales, que lo mismo hay que volver a sacarlo. Y recordar que es verdad que no va a ser necesario utilizar la mascarilla cuando estemos tumbados en una playa, en una piscina, pero siempre con la medida de seguridad. Pues fíjate que Andalucía ya ha recibido 2.016.000 vacunas. 2.016.000 vacunas. Y estábamos hablando de la de AstraZeneca, que no quisiera dejar el dato, porque Andalucía ha recibido exactamente 564.800 vacunas de AstraZeneca. Una buena cifra. Que ya están prácticamente puestas a final de esta semana. O sea, a final de esta semana probablemente habrá 500.000 de andaluces con ¿Cuándo se puso la primera vacuna AstraZeneca en nuestra comunidad? Aproximadamente. No lo recuerdo, pero no fue de las primeras en llegar, la primera fue Obviamente Pfizer. No. Lo digo porque ya le faltará poco a esos primeros de, completar la segunda dosis. He de mirarlo, pero por yo lo tanto creo que tiene que haber ahí una reserva importante para todos aquellos que se pusieron la primera dosis. Pues probablemente estemos hablando de que los primeros grupos esenciales a los que se le puso AstraZeneca, final de enero probablemente, primeros días de febrero. No recuerdo tampoco la fecha exacta. Lo miraremos, te lo cuento mañana. Muy bien, Antonio. Muy bien, hasta mañana. Buenas noches. Seguimos con más cosas. El Grupo Municipal Socialista ha hablado hoy de 2 enmiendas presentadas en el pasado Pleno Municipal. Una de ellas sobre la inclusión de familias en riesgo de exclusión social en las ayudas de emergencia social para el acceso a Internet. La otra sobre la modificación del reparto de fondos del Pacto contra la Violencia de Género presentada por Ciudadanos. La concejala del Grupo Municipal Socialista, Emilia Mañas, y el también edil socialista, Alexis Menéndez, han ofrecido esta mañana esta rueda de prensa. En ella, Mañas ha hecho referencia a una enmienda del último pleno referente a la modificación de la ordenanza para la concesión de ayudas de emergencia social, en concreto a una destinada a financiar la conectividad a Internet. Y es, aparte de todas las ayudas que ya se contemplaban en esta ordenanza de emergencia social, añadir una prestación más que sería la conectividad a Internet. Para aquellas familias que durante la pandemia, sobre todo con los niños en casa y no pudiendo asistir presencialmente a los colegios e institutos, pues han acrecentado su distancia social porque no tenían acceso a esta conectividad a Internet. La edil ha explicado que hace 2 meses se aprobó esta moción y que en el último pleno, en la modificación de la ordenanza de ayudas de emergencia social, no venía incluido como ayudas a la conectividad a Internet para esos menores escolares vulnerables. Que suponemos que se les ha olvidado, o sea, no es que haya habido una intención preconcebida de eliminar esta ayuda, simplemente que se les pasó por alto. Desde luego en el Pleno no hubo problemas y se aprobó por unanimidad y la enmienda se incorporó a la modificación de la ordenanza. Por su parte, el concejal Alexis Menéndez ha informado sobre otra enmienda que presentaron en el pasado pleno. Se trataba sobre la moción del Grupo Municipal Ciudadanos para modificar el reparto de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género. La otra enmienda que presentamos fue para modificar la moción que presentó Ciudadanos para... en el fondo era una crítica al reparto de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género. Modificamos 2 asuntos de esa moción. Y era que defendíamos, sí, la importancia del pacto contra la violencia de género, pero Ciudadanos en esa intención de la crítica por la crítica cometieron varios errores, y es que en esa moción se criticaba un supuesto recorte de los fondos contra el pacto de la violencia de género y realmente no había esos recortes, ya es que hay que recordar que este año el presupuesto ha pasado de 20 a 40 millones de euros, es decir, justo el doble. Y en el caso de Fuengirola, además, también ha habido un aumento del 25% de los fondos. De hecho, en la rueda de prensa que anunciaron esa moción, decían que a Fuengirola se había recortado 3.500 euros los fondos, cuando era justo al revés. Se le había aumentado 3.500 euros los fondos. Menéndez también ha hecho especial mención a la crítica que desde Ciudadanos se realizaba a los nuevos criterios de reparto de esos fondos. También en la moción conseguimos modificar, porque criticaban, los nuevos criterios de reparto de esos fondos.
Y solicitamos que esa crítica desapareciera por dos motivos. Primero, porque defendíamos que esos nuevos criterios son muy buenos, ya que aportan más fondos a aquellos municipios donde hay más víctimas de violencia de género empadronadas. Y segundo, porque en el caso de Fuengirola, por desgracia, la había beneficiado, ya que al tener más mujeres empadronadas con víctimas de violencia de género, habíamos recibido un 25% más de fondos. Por lo tanto, esa parte, que realmente era el núcleo central de esa moción, carecía de sentido. Primero, porque parte era mentira y la otra parte, que criticaban, beneficiaba a nuestra ciudad. Por suerte, esa enmienda fue apoyada por todos los grupos políticos, a excepción de Vox, que se abstuvo, incluyendo por los propios proponentes, que reconocieron ese error y la carencia de sentido de su propia moción. Emilia Mañas además ha explicado que la crisis económica, sanitaria y social provocada por el coronavirus ha puesto de manifiesto la gran importancia de las nuevas tecnologías, sobre todo en el área educativa. El Grupo Municipal Izquierda Unida ECUO llevará esta semana su campaña, el Ayuntamiento a la calle, al entorno del recinto ferial. Mañana jueves, desde las 10:30, estarán recorriendo la zona para recoger las impresiones y sugerencias de los vecinos. El barrio abarca más que simplemente el Real de la Feria, explica José Miguel López, portavoz del Grupo de Izquierda Unida ECUO en el Ayuntamiento. Desde Clemente Díaz, Avenida Clemente Díaz Ruiz, hasta Avenida Acapulco y, en su parte más norte, calle Viriato, y la zona sur pues lindaría con Paseo Santo Rey. En su iniciativa el Ayuntamiento a la calle mañana estarán recorriendo la zona desde las 10:30 para poder conversar con los vecinos, con las vecinas, con los diferentes comerciantes, para que nos trasladen de primera mano y poder ver también nosotros cuál es el estado real en el que se encuentra la zona, en la que se encuentra el barrio y cuál es la opinión que tienen los vecinos y vecinas de la gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento en su barrio. El 68% de los partes emitidos durante su visita anterior, hace 5 meses, ya están resueltos. Iremos chequeando también todas aquellas acciones que han quedado por hacer para volver a instar o para volver a realizar ese parte a servicios operativos para que lo tengan presente, y iremos viendo las que se arreglaron en la pasada visita para ver cómo ha sido esa solución. López ha hecho también balance del último mes del proyecto del Ayuntamiento a la calle. Así explica que en marzo han llevado a cabo 3 visitas a los barrios de San Cayetano, Guadebro y El Boquetillo. Hemos realizado un total de 21 kilómetros, casi 22 kilómetros, 21 kilómetros 980 metros, un total de 10 horas y 11 minutos de iniciativa, es decir, caminando por cada uno de los barrios, por cada calle. Hemos elevado un total de 243 partes a servicios operativos en estas visitas, y de los cuales se han resuelto 85, un 34,98%. Izquierda Unida ECUO puso en marcha el Ayuntamiento a la calle en septiembre de 2019, con el objetivo de acercar la institución a la ciudadanía en general y a los barrios en particular. Estamos en primavera y con ella han llegado las temidas alergias al polen. Este año, con menor índice de lluvias, se adelanta la temporada, pero no se esperan especialmente agresivas al protegernos con mascarilla. Floración y polinización son 2 características de la primavera estacional, y con ellas llegan una de las peores épocas para los alérgicos al polen, que sufren rinitis, lagrimeo y estornudos, incluso asma. ¿Quiénes padecen este tipo de reacciones? Podemos o no nacer con una predisposición genética, es decir, unos genes los podemos heredar de nuestros padres, pero luego eso no es solo necesitamos algo más para que se desencadenen los síntomas. Y en general sí estamos viendo un aumento de la incidencia por muchísimas causas externas, como puede ser el tipo de alimentación, la contaminación atmosférica, el lugar donde vivamos es muy importante porque a lo que nos expongamos nos podemos o no hacer alérgicos, la obesidad influye mucho, hay muchas series de factores que sí, pero en general cada vez estamos viendo un aumento de la incidencia. Edades, a cualquier edad. En la provincia de Málaga estamos en el nivel rojo de concentraciones de granos de polen de olivo y gramíneas. Las partículas de polen de ambas familias herbáceas están ahora en su máximo apogeo debido a las altas temperaturas que se están registrando y la escasa lluvia. Por eso los alérgicos deben seguir unas pautas. Lo primero que nosotros le indicamos al paciente es que tiene que hacer unas medidas de control ambiental, y luego según los síntomas que tenga
Tenemos tratamientos con antihistamínicos, que son pastillas, si son síntomas de nariz muy intensos, inhaladores nasales, si son síntomas de ojos muy intensos, colirios oculares. Eso es un tratamiento sintomático que nos calmaría los síntomas, pero realmente no curaría la enfermedad como tal. Y por otro lado tendríamos el tratamiento inmunoterápico con vacunas, que eso sí que está demostrado que modula el sistema inmune y que puede frenar la evolución y frenar los síntomas de esa alergia, que son las vacunas. Además del tratamiento médico, hay unas medidas que se pueden seguir en nuestro día a día. En ellas, la mascarilla y en concreto las modelos FFP2 juegan un papel importante. Cambiar los filtros de los aires acondicionados y los filtros también del coche, el filtro de pólenes. Nosotros siempre hemos aconsejado en primavera salir con gafas de sol y usar mascarilla, que ahora además nos la han puesto que tenemos que llevarla obligatoria. También es muy importante a la hora de tender la ropa no tenderla fuera de casa porque se puede quedar el polen y luego nos ponemos la ropa con ese polen. Y intentar ventilar la casa evitando las horas que hay más aumento de polen, que es primera hora y última. El cambio climático y la contaminación siguen generando cambios en el impacto de la alergia. Actualmente se calcula que cerca de 8 millones de españoles sufren de algún tipo de alergia al polen, aunque se estima que 1 de cada 4 personas padecerá alguna alergia respiratoria a lo largo de su vida y la mitad será debida a la alergia a pólenes, una prevalencia que además, según los expertos, va en aumento. La ONG local Cooperación Honduras trabaja estos días en la organización del envío de un nuevo contenedor de ayuda humanitaria al país centroamericano. Tendrá lugar el próximo sábado 17 de abril y necesitan material escolar, juguetes y ropa como principales donaciones para enviar a la misión del Padre Patricio. En poco tiempo, si la situación lo permite, esta ONG que ayuda al Padre Patricio a desarrollar su labor en Honduras enviará un nuevo contenedor al país centroamericano. Por ello, el almacén de calle Córdoba estará abierto todas las tardes de la próxima semana, del 12 al 16 de abril, de 6 a 8 de la tarde para recoger paquetes de ahijados y todo el material que quieran donar los vecinos, muy necesarios en estos momentos. Que todo aquel que quiera mandar un paquete a sus ahijados o ahijadas, pues que pueden hacerlo, rotulando bien el nombre del niño al que va, poniendo el nombre del padrino o de la madrina, y que tengan en cuenta que ya saben que no podemos mandar comida por el tema de la aduana de allí de Honduras, pero sí se puede mandar cualquier tipo de material escolar, libretas, lápices, plastilina, cuentos. No merece a lo mejor la pena comprar un cuento nuevo, porque a lo mejor el coste de un cuento nuevo puede ser equivalente a comprar 10 libretas, pues que manden 10 libretas, pero los cuentos o libros de lectura usados vienen muy bien. Los chiquillos les encanta allí el poder tener un cuento, algo que sea de su propiedad. Si además quieren colaborar echando una mano con la carga del contenedor el día 17 de abril, es necesario previa inscripción para tener un control previo con las medidas anti-COVID-19. Avisar a toda la gente que quiera ayudarnos el día de la carga, que por favor se pongan en contacto, que no vengan aleatoriamente, porque también la medida de seguridad no podemos tener mucha gente dentro del almacén cargando ni en la puerta subiendo a los contenedores. Pero por favor, en nuestra página web hay un número de teléfono en el que pueden ponerse en contacto y se pueden ofrecer. El contenedor cruzará el Atlántico rumbo a su destino si los retrasos en el tráfico marítimo provocados por el incidente del canal de Suez lo permiten. La ilusión está y la necesidad también, y es que este ha sido un año muy complicado para realizar la logística y enviar toda la ayuda a Honduras. Hemos estado trabajando, por así decir, a puerta cerrada, con donaciones más, podríamos llamar, institucionales, ¿no? De colegios con libros, otras asociaciones que ya colaboran con nosotros, como GEA, que nos ha traído pues mucho material escolar y juguetes, y luego también pues nos está dando mucho trabajo una alineación fuerte de una empresa de material de infantil de Alicante, que nos han mandado 105 cajas, pues no sé, te puedo decir un ejemplo: 6.000 chupetes, 4.000 biberones, cremas para bebés y eso. Y todo esto hoy día la normativa de allí de Honduras nos obliga a mandarlo súper clasificadísimo. Aprendiendo a compartir es el lema de esta ONG, que lleva más de 2 décadas ayudando al país más pobre de Centroamérica, incluso en situaciones tan complicadas como la de este último año de pandemia.
La Asociación Adintre abrirá este sábado una tienda solidaria en su sede de la calle Feria de Jerez, junto al pabellón Juan Gómez Juanito. El dinero recaudado por la venta de ropa, muebles y otros objetos donados será destinado a mantener su labor benéfica. Muebles, juguetes, ropa y objetos de todo tipo. Ya está todo preparado para la apertura este sábado a las 11 de la mañana de la tienda benéfica en los locales de Adintre, situado en calle Feria de Jerez, entre el pabellón Juanito y los estudios de Fuengirola Televisión. Con la venta de estos artículos esperan conseguir más fondos para seguir atendiendo a personas necesitadas en un momento complicado. Pensamos qué manera podemos poder seguir trabajando y ya nos ocurrió de que ya teníamos este local que ya estaba ahí y la teníamos como almacén, y por qué no podemos ponerlo, ya que no podemos hacer los mercadillos como hacíamos antiguamente. Y así fue cuando dijimos, pues sí. Y como teníamos también la materia, toda la ropa y todas las cosas, los muebles que nos habían donado hace ya años que estaban ahí, dijimos, vamos a ponerlo todo y vamos a abrir una tienda. Y así también es una manera de que la gente venga a conocernos, a colaborar con nosotros y a distribuir con nosotros. La tienda estará abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los sábados una hora menos, de 10 a 3. En ese tiempo los ciudadanos pueden acercarse por este lugar lleno de oportunidades. Una, colaborar con el medio ambiente, dando una nueva vida a estos objetos en vez de tirarlos y comprar otros nuevos, con la huella de carbono que ello supone. 2, conseguir algo que se precisa a buen precio. Y 3, lo principal, echar una mano para que la asociación pueda seguir desarrollando su actividad y ayudando a quien más lo necesita. El colectivo Imagen ofrecerá el próximo sábado una charla con el fotoperiodista Marcos Moreno, quien ha tratado en los últimos años el fenómeno migratorio. Los interesados en asistir ya pueden inscribirse en la propia web del colectivo. Marcos Moreno es un fotoperiodista afincado en Algeciras que lo ha llevado a reflejar con su cámara el fenómeno migratorio por toda la costa española. Ahora llega el colectivo Imagen para ofrecer una charla el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Ha trabajado muy bien y duro e intensamente todo lo que es la migración constante que hay en el estrecho, y a partir de ahí pues un compañero nuestro, Bosco Martín, que es amigo personal, estuvo con él hace unas semanas y bueno, hablamos de la posibilidad de hacer una charla, y al final se ha quedado en un mixto, que es lo que llamamos una masterclass de unas 3-4 horas. En un mundo que avanza tan rápido, las imágenes y las fotografías cambian de usos y de enfoques. Esos cambios también serán tratados en la charla del próximo sábado. Y estos nuevos caminos y estas nuevas vías también está sucediendo en el fotoperiodismo moderno, está sucediendo. Y es lo que tratamos de hacer, actualizar esos conceptos, esos mensajes y hacerlos más accesibles a todo el público. Pueden inscribirse en la web del colectivo Imagen y asistir a esta charla en la propia sede de la asociación. Pues así concluimos hoy. Enseguida en Al Día les ofreceremos la información de servicio. Después podrán ver el patio de Fuengirola, espacio presentado, como saben, por Marielo Sánchez. Nosotros regresamos de nuevo mañana. Hasta entonces, disfruten con responsabilidad todo lo que sean capaces. Buenas noches y cuídense mucho.